Bienvenidos a la noticia de la semana, gracias como siempre por estar del otro lado, por acompañarnos. Muchos temas a lo largo de esta semana, pero vamos a tratar de resumirlos y de analizarlos básicamente en este espacio, así que muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con el que más nos cautivó, nos tuvo concentrados, que tiene que ver con la realidad que afronta el país, la situación económica, la situación financiera y la reestructuración del Estado. En este sentido hubo muchos cambios, los anunció primero el presidente de la Nación, lo hizo luego el ministro Duhovne con las cuestiones vinculadas específicamente a economía y nosotros lo ampliamos aquí en la noticia del día. Y en este sentido el gabinete de Mauricio Macri pasó a estar conformado por la jefatura de gabinete y por 10 carteras. Rogelio Frigerio continúa en Interior, Germán Garabano en Justicia, Guillermo Dietrich en Transporte, Oscar Aguad en Defensa, Nicolás Duhovne en Hacienda y Patricia Bullrich en Seguridad. Allí continúan los ministerios que no sufren modificaciones. En cambio, Ambiente y Desarrollo Sustentable, Energía, Turismo, Trabajo, Agroindustria, Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología se convierten en secretarías. Turismo y Ambiente, junto a Desarrollo Sustentable, dependerán directamente del presidente de la Nación. El ministro de Economía, Nicolás Duhovne, en tanto, estuvo toda la semana en los Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional la posibilidad de un adelantamiento de fondos para hacer frente a un momento muy difícil que vive el país. Aquí le vamos a pedir ayuda a un economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, para tratar de entender lo que ha sucedido esta semana y ver de qué manera podemos esperar el futuro. Y ha sido una semana bastante compleja, fundamentalmente para entender algunos cambios y algunas situaciones que se dieron en el ámbito de las economías y las finanzas. Por eso es un placer pedir ayuda y recibirlo en esta noticia de la semana. Está el contador Héctor de Ponti con nosotros. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Liliana, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me imagino que como todo contador estarás viendo que hay que seguir tratando de entender lo que le pasa a nuestra economía y que siempre, bueno, pasan cosas, ¿no? La economía está en permanente movimiento. Está en permanente movimiento, son impredecibles las reacciones de las personas y de los mercados de los que forman parte de las personas. Y en estos días hemos tenido la prueba con el viaje de la misión argentina en el Fondo Monetario Internacional, tratando de conseguir alguna modificación del acuerdo vigente, anticipar el envío de fondos. Yo creo que acá en el fondo lo que se está discutiendo es una cuestión de credibilidad de la política económica y más que el apoyo en sí, la plata que hace falta, que según lo que nos dicen no es mucha en este momento, se anticipa el pedido, es buscar un marco de credibilidad y tranquilidad de los mercados, lo que se está buscando. Yo te voy a ir preguntando algunas cosas que la gente pregunta y que dice, a ver, ¿me las podés explicar? Y le preguntan a los periodistas, entonces yo digo, bueno, hay que preguntarle a los economistas o a los que entienden de números. Y en este caso, ¿quién compra tantos dólares que hace que el dólar suba tanto, ¿no? Y no puedan controlarlo, aún incluso con las ventas del Banco Nación? Yo creo que acá el problema no es el dólar o la compra de dólares, sino el problema es el peso. El peso argentino, que como toda moneda tiene que cumplir determinadas funciones y si no las cumple la gente busca refugios alternativos. Una de las funciones del peso es la de preservar el valor del dinero y el poder adquisitivo de la gente, y tanta inflación y devaluaciones hacen que el peso pierda poder adquisitivo. Entonces, esto hace que la gente dice, hoy tengo 100 pesos y con esos 100 pesos compro un kilo de carne. La expectativa es mañana volver a comprar un kilo de carne y pasado volver a comprar otro kilo de carne, como mínimo. Si lo tengo un poco más de tiempo ya quiero alguna recompensa un poquito mayor. Cuando vemos que mañana compramos 900 gramos de carne y pasado medio kilo, entonces ahí es donde buscamos huir del peso. El mercado no lo mueven los pequeños ahorristas. Los pequeños ahorristas, eso te iba a preguntar. Demandan o demandamos, a mí me gusta por ahí hablar en primera persona, demandamos una cantidad pequeña de divisas. De todos modos, el mercado no se mueve con mucha demanda y oferta. Si vemos algunas listas que están circulando sobre los compradores de los tenedores de divisas, sí nos vamos a encontrar con gente que ha comprado 10 millones de dólares, claro, 12 millones de dólares, y son agentes económicos que realizan operaciones y el excedente lo vuelcan transitoria o temporalmente. Pensemos en una exportación, estamos exportando 60.000 millones de dólares por año.
que los exportadores vuelquen esa divisa hacia el mercado o la retengan implica que la oferta aumente o disminuya, y eso complica bastante la situación. Claro. Somos un país que nos cuesta producir excedente de divisas. Si la divisa fuera algo que sobrara en Argentina, habría mayor oferta que demanda, entonces el precio no aumentaría tanto. Pero nosotros exportamos 60.000 millones de dólares, un montón de plata, pero importamos 50.000, 55.000. Algunos años hemos tenido equilibrio de la balanza comercial. Después de eso tenemos que pagar intereses de deuda, tenemos que girar utilidad del exterior. Entonces termina convirtiéndose en un bien escaso que con mayor demanda que oferta, entonces el precio del mercado termina aumentando. Claro, es una situación compleja porque no logramos recuperarnos, ¿no? Y como argentinos estamos siempre esperando que suceda ese gran cambio, con esa esperanza, con esa expectativa, y nos encontramos nuevamente en una situación difícil y con muchos pedidos que se hacen, ¿no?, a lo que es la clase media, a una clase que trabaja y demás, que se siente realmente muy agobiada en estos momentos, pero que igualmente sigue dándole un voto de confianza a la gestión, no por ser justamente esta gestión, sino porque realmente quieren que a la Argentina le vaya bien. Es que el barco en el que estamos todos, claro, el Titanic, y si operamos en contra, tenemos un taladro en la mano y vemos una chapa que podemos agujerear y la agujereamos, y por ahí entra agua, nos vamos a hundir todos juntos, no solamente el que hace el agujero. Yo le agrego un motivo a la mayor demanda de divisas, que es el modelo de crecimiento que ha elegido este gobierno, que es en base a obtener financiamiento para tener un buen nivel de reservas. Esto hace que se convierta en un motivo de demanda adicional, y lo que nos preocupa, o debe preocuparnos un poco, es que todo este caudal de dólares que estamos recibiendo no es por mayores ventas, sino es por préstamos. En algún momento aquel que nos presta nos va a pedir que le devolvamos. Y vamos a tener que salir a buscar los dólares que hoy se los pusimos en el bolsillo a muchos argentinos. Yo quiero mencionar, en estos días, el dólar esta semana había subido bastante, y de golpe un día que tendría que haber, la incertidumbre había aumentado aún más por el hecho de que al ministro de Economía no le fue tan bien en la reunión con la dirección del Fondo Monetario. Eso fue el miércoles. El miércoles. De golpe el dólar ese día empezó a bajar un poquito y se estabilizó. ¿Qué pasó? Hubo una mayor demanda una mayor venta, de divisas por parte del Banco Central. Entonces, como que simultáneamente, yo quiero comprar dólares, ¿qué puedo hacer? Me presento a una licitación del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, y cumplo todos los requisitos, es algo que es transparente y no puede ser acusado de ninguna operación fraudulenta o algo que se le parezca. Y me corro 2 cuadras, voy al Banco Central, a calle Reconquista, y ahí compro al precio que quiero, al precio que me venden, y si me quieren vender. Entonces medio como que recurrimos a ese argumento que sirvió, pero que puede dejar plantada cosas a futuro, como justamente fue en su momento el dólar futuro, que hay juicios dando vuelta por ese tema. Exactamente, eso es importante destacarlo. Y otra de las cuestiones de esta semana es que se achicaron los ministerios, ¿no? Y en este sentido, de ministerios pasamos a Secretaría, quizás el que más repercusión tuvo es el de Salud, por todo lo que ello implica, ¿no? Lo que nosotros nos preguntábamos era si generaba esto un ahorro, o es más bien una señal política de decir, bueno, nosotros también nos achicamos. Sí, yo creo que es más una señal política, porque las funciones, es más, ayer repasaba el decreto presidencial por el que se crea la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, creo que se llama, sí, que reemplaza al Ministerio de Salud, y en todo momento se refiere a la Secretaría como el Ministerio. No sé si fue un lapsus de redacción de... Algo pasó. Bueno, de hecho, la noticia fue que el boletín oficial demoró mucho en salir justamente por estas cuestiones, ¿no? Porque estaban repasando todo lo que había pasado y bueno, todas las suspicacias y rumores que estamos acostumbrados a ver en Argentina. De hecho, el Estado no ha resignado ninguna función, y entonces las funciones las va a tener que seguir desarrollando. Yo creo que es una señal hacia la comunidad de decir qué áreas de interés son más prioritarias para el gobierno que otras. Por ejemplo, vemos que lo que tiene que ver con las relaciones laborales que se desarrollaban en el Ministerio de Trabajo ha bajado de rango ministerial, y lo que se trabajaba en el Ministerio de Salud se subsume al Ministerio de Desarrollo Social, que va a tener una Secretaría de Salud. Entonces yo creo que son más señales que disminuciones concretas de gasto que vamos a tener. Y en este sentido es muy difícil aventurar, hacer futurología, pensar qué va a pasar mañana, pero en función de este plan que se está desarrollando,
con estas reuniones en el Fondo Monetario Internacional, con la expectativa de que nos den plata, que bueno, que después la tenemos que devolver y eso es lo que preocupa un poco. En este sentido, ¿cuáles son las expectativas? Digo, en el corto plazo, ya no podemos hablar de mucho tiempo, pero digo, un dólar en este valor, un dólar que nuevamente pueda fluctuar, ¿cómo se ve en función Diana, del plan? A principio de año teníamos un dólar de 17, por ahí. Entre 17 y 19 pesos. Hoy el dólar está más del doble. Nuestra economía está muy dolarizada, muy relacionada con el comercio exterior, por un lado, porque los argentinos lamentablemente comemos casi lo mismo que vendemos al exterior. O sea, no comemos carne y vendemos litio al exterior, comemos carne y vendemos carne, comemos trigo y vendemos trigo. Entonces, cada productor de trigo tiene la alternativa ante una devaluación de mejorar el precio, lo que recibe por vender en el exterior, de venderlo al resto del mundo. Y si alguien lo quiere comprar acá, que le pague lo mismo que el resto del mundo. Entonces, hay una directa relación entre el precio de algunos alimentos y el tipo de cambio. Después, importamos muchas cosas que necesitamos para nuestra vida diaria. También está dolarizado por ese lado. Y los que no están dolarizados por una cuestión de precios relativos dicen, pero yo no voy a vender más barato. Claro. Así que aumento también. Entonces, sí. Se complica bastante en ese tema. El futuro inflacionario es complicado. Y después se van a ver afectadas muchas fuentes de trabajo. Yo creo que el escenario que se visora en cuanto a evolución del Producto Bruto y nivel de empleo no es de lo mejor para la Argentina. Héctor, gracias por bajar un poco todo eso de lo que se habla y poco se entiende por allí para los que no son expertos en economía y en finanzas, bajarlo a un lenguaje que es muy accesible y muy fácil de comprender. Ha sido un placer tenerte en esta noticia de la semana. Muchas gracias a ustedes. Y en el medio de tantas noticias complejas en materia de economía, de finanzas y demás, podemos decir que esta es una buena noticia porque ocurrió aquí en Santa Fe. En el marco del Plan Nacional de Hábitat hubo entrega de viviendas, 14 viviendas a personas muy necesitadas y en este sentido también debemos decir una inversión cercana a los 25 millones de pesos. Desde distintas áreas del municipio se trabajó en el proceso de selección de las familias destinatarias. Son grupos que no poseen vivienda propia, que no pudieron acceder a créditos bancarios, ni que pertenecen a planes de vivienda social. El edificio está compuesto por 14 viviendas dispuestas en planta baja y 3 niveles y se levantó sobre terrenos nacionales que pertenecían a la ex traza de la avenida Circunvalación Norte, que actualmente está desafectada. El acto de entrega fue presidido por el intendente José Corral y la secretaria de Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Marina Clemencelli. Y en el marco de estas situaciones, con algunos anuncios desde el Gobierno Nacional, las provincias se vieron afectadas y es por esto que Santa Fe viajó a reunirse con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y lo hizo con una propuesta, en este caso justamente para paliar la falta de subsidio al transporte urbano. Santa Fe fue a Buenos Aires a plantear algunos temas y entre ellos en el marco de la discusión por el Presupuesto Nacional 2019, el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, pidió gravar los bienes de argentinos en el exterior. Saglione pidió crear un impuesto a la riqueza que grave los bienes y cuentas bancarias que los argentinos tienen en el exterior y que están valuados en 100 millones de dólares y que hoy no tributan nada ni al Estado provincial ni al Estado nacional. De esta manera, las provincias podrían tener ingresos extras con los cuales afrontar los subsidios al transporte y a la tarifa social eléctrica que a partir de enero de 2019 se dejará de percibir. Volvemos a Santa Fe para contar otro hecho que tendrá lugar próximamente. Es un hecho muy esperado y además significativo para la cultura de la ciudad de Santa Fe. Hablamos de una nueva edición de la Feria del Libro, en este caso la número 25, que ocurrirá a partir del 12 de septiembre. El marco para esta feria es la Estación Belgrano, ocurrirá del 12 al 16 de septiembre y contará con la participación de invitados especiales, editoriales universitarias, editoras independientes y librerías. La entrada será libre y gratuita, se podrá visitar el miércoles 12 de 17 a 22, el jueves 13 y viernes 14 de 9 a 23 y el sábado 15 y domingo 16 de 15 a 23 horas. El encuentro es organizado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe, el municipio de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral y el Centro Comercial de Santa Fe.
Y si hablamos de eventos, en la última noticia nos quedamos con algo muy importante que ocurrió esta semana y que tiene que ver con la Bienal de Arte Joven. En su edición número 13, un lujo que nos dimos y que lo pudimos compartir también a través de Litus. Lo reseñamos en la noticia de la semana. Con Louta y con Mario Pereira dio inicio a esta Bienal con la presentación de 200 trabajos de jóvenes santafesinos y la posibilidad de darle un marco al arte joven en lo que es la Estación Belgrano. Muchísimos espectadores y celebramos que este tipo de eventos se siga desarrollando aquí en nuestra ciudad con una gran organización y con la participación de muchos actores. De esta manera llegamos al final de la noticia de la semana. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Sebastián Manacero, a Pipo Licheri, a Fran Rusillo y a todo el equipo de Litus por grabar la noticia de la semana. Lo propio hacemos con Nicolás Vico en producción y a ustedes por estar atentos del otro lado. Muchas gracias. Volvemos la semana próxima. Esperemos un poco más tranquilos y esto ha sido todo en la noticia de esta semana.